Gracias por continuar con nosotros y vamos a continuar nuestra conversación acerca de este último grupo de refugiados a consecuencia del conflicto armado interno que regresaron al país hace casi 10 años procedentes de Bolivia y que lamentablemente han visto pues una situación bastante precaria en el desarrollo de sus vidas durante este tiempo. Rocío Lazo, nos vamos contigo para que hagas lectura de los comentarios en redes. Carmen, vemos nuestra red social Twitter y tenemos comentarios ya de nuestros televidentes. Soy Pilo nos dice, la mayor parte de ellos son de Jocotán, Chiquimula y la Unión Zacapa. En Zacapa hay un caserío en el que viven como 20 personas que fueron desplazados que no tienen documentos de identificación. Lo invitamos a mostrar su opinión sobre este tema, ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Carmen, Paola. Muchas gracias, Rocío. Antes de continuar con nosotros invitados, yo solamente quiero cerrar con usted, licenciado, y es Programa Nacional de Resarcimiento. Prácticamente se desapareció con la llegada del gobierno de Jimmy Morales. ¿Cuál es el futuro entonces, no solamente de estas familias, de estas personas, sino del resto de personas que están pendientes de ese resarcimiento? Bueno, existe la decisión y la voluntad del gobierno de continuar con el Programa Nacional de Resarcimiento. De hecho, una de las tareas del equipo que estamos allá es hacer una revitalización del mismo de manera estratégica, donde una de las prioridades es precisamente entablar un diálogo directo con las organizaciones de víctimas y sus acompañantes y establecer aquellos casos, digamos, especiales que por el grado de vulnerabilidad social o el grado de desatención necesitan en lo inmediato atenderlos, digamos. En este momento estamos en todo el proceso de programación presupuestaria para el otro año, de planificación para el otro año y precisamente producto de los encuentros que hemos tenido con organizaciones acompañantes como la ODA, es que hemos establecido la atención de tierra y libertad a partir de la medida de restitución material, que es una medida que permite restituir aquellos derechos materiales que fueron violados a causa del conflicto armado interno. Ronald, ¿tú quieres opinar algo sobre el particular? Porque llama la atención, cuando uno escucha la palabra estratégico, se oye como de aquí a la eternidad, en circunstancias que en realidad ya llevan muchos años pendientes de ser resueltas. Yo solo voy a poner un ejemplo. Mijael La Rosa, un niño que venía con cáncer, diagnosticado con cáncer desde Bolivia. El Estado lo puso en la finca, hizo una conexión con y lo desatendió. Esos niños se nos murieron en las manos. Está enterrado en la entrada a la finca Tierra y Libertad. Es un caso dramático, pero eso no es el único caso dramático. La gente no puede irse de Guatemala porque tiene que pagar una multa por el tiempo que han estado en el país de manera ilegal, pero además indocumentada. Pero esa documentación y esa ilegalidad es responsabilidad del Estado de Guatemala. Entonces, después de 9 años, pensar en términos estratégicos, ¿qué hacer con la gente? Cuando el profesor de la escuela no llega, cuando el centro de salud le queda a 15 kilómetros, el más cercano, cuando han nacido niños de bajo talla y peso, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Pero lo quiero concretar en 2 cosas. No olvidemos que estas son personas víctimas del conflicto armado y que el Programa Nacional de Resarcimiento tiene la obligación de atenderlas. Pero históricamente el Programa Nacional de Resarcimiento se ha ideologizado. Y particularmente en el periodo de Otto Pérez Molina ponen al frente a un exagente de inteligencia militar, totalmente impertinente frente al proceso de comprensión de las víctimas y de atención. Esa es una parte que está olvidada. Y la otra parte que está olvidada es que ellos, además de tener acciones vinculadas al tema de resarcimiento, tienen que tener acciones vinculadas de subsistencia mínima, pero ellos no les pueden dar una bolsa porque no tienen documentos de identidad, ni cédula ni DPI. Entonces no son susceptibles, dejemos más allá del argumento. Ni siquiera representan un voto. Pero más allá del voto, ni siquiera son ciudadanos que puedan tener acceso a eso. Ahora uno se pregunta, ¿en qué país vivimos? O sea, cuando uno oye los argumentos de los compañeros que estuvieron anteriormente, la licenciada Vélez y del licenciado González, sobre la violencia de este país, uno se pregunta, están dejando morir a gente que nosotros como Estado les pedimos que regresaran. Y ahí están en el limbo. No son ciudadanos hondureños, no son ciudadanos guatemaltecos, no son ciudadanos bolivianos. Y el Estado en su conjunto hay una desatención total. Entonces yo creo finalizar planteando esas cosas. Hay acciones de resarcimiento que después de 9 años no se han cumplido y lo más seguro es que después de 2 años no se vayan a cumplir.
y el tema propiamente de la subsistencia. Yo quiero hacer una pregunta rápida para don Mauro. Como usted conoce tanta gente migrante, cuando ellos se le acercan a usted y le piden un consejo, ¿cuál cree que es la mejor recomendación para ellos? ¿Qué deberían hacer en estas condiciones? Bueno, justamente es un tema bastante complejo porque realmente no existe políticas migratorias, ¿no? Es decir, los estados nunca han hecho políticas migratorias. En este caso, por ejemplo, a esas personas, es decir, realmente es una violación literal a sus derechos humanos fundamentales como personas. Y nosotros no podemos permitir que el Estado siga violando los derechos humanos. ¿Por qué? Si en el tiempo del gobierno Berger prometieron, salieron, no hicieron nada. Entró Colón, tampoco se han hecho nada. Entró Otto Pérez Molina, ahora entra el presidente Jimmy Morales y prácticamente están anulando procesos históricos marcados bajo los acuerdos de paz. Entonces me pregunto en qué país nosotros estamos aquí. Yo creo que es hora de que realmente empecemos a pensar en las personas y en los derechos fundamentales de las personas para que no se queden en esa situación de alta vulnerabilidad de cómo esos grupos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuáles son las acciones prioritarias para con estas personas que no tienen acceso limitado a la educación, a la salud, a un empleo, precisamente por la falta de documentación? ¿Son explotados laboralmente? ¿Se les paga menos? ¿Cuáles son las acciones prioritarias para el gobierno? ¿Qué mensaje quieren dejar? Que el gobierno asuma su responsabilidad. Es que la documentación de esta gente ha quedado casi en manos de la Iglesia Católica. Es decir, hacer las gestiones ante un embajador recurrente en Costa Rica para que pueda venir a Guatemala. Que la Iglesia Católica haga eso, hombre, no somos los diplomáticos de este país. Después de hacer las gestiones con el gobierno hondureño para que se haga un consulado móvil acá. Es decir, yo creo que el Estado debe de asumir una responsabilidad pero que no es solamente, y insisto, esto lo hemos conversado contigo varias veces, no es cuestión solamente de dinero. Muchas acciones es cuestión de tener claro cuál es el compromiso como Estado y de asumir la responsabilidad. Tener la voluntad. Cerramos con usted, licenciado, Sí, rápidamente. yo vuelvo a matizar porque lo hemos hablado. Digamos, existe aún problemas de documentación, pero han habido avances en cuanto a la documentación. Existe toda una memoria de trabajo de RENAP y PNR en que casos por casos se ha ido documentando y se le ha ido brindando el DPI a cada una de las personas de acuerdo a ese caso específico. Recalco, existen personas sin documentar, su situación es difícil, la hemos reconocido y falta por avanzar, pero no es la totalidad de personas. Y eso sí, está claro, tenemos las pruebas, las ponemos a disposición, tenemos los listados, se ha trabajado con la Dirección de Erradicación del Subregistro de RENAP y desde el 2012 se han hecho jornadas. Incluso el PNR durante la administración pasada, en vista que el consulado hondureño no puede generar consulados móviles, estábamos trayendo por jornadas a las personas que necesitaban hacer un trámite ante el consulado hondureño y luego regresarlas para que posteriormente pudieran optar por los diferentes mecanismos administrativos que ha planteado RENAP la ciudadanía guatemalteca. Se nos ha terminado el tiempo, licenciado. Muchísimas gracias también a Ronald, al padre Berceletti. Una aclaración por parte de Marta Altolaguirre, quien se comunicó telefónicamente para decir que ella fue vicecanciller en ese momento y el canciller era Jorge Briz. Una pequeña aclaración y pues un llamado. Con eso cerramos a nuestras autoridades para que puedan actuar con la celeridad que este caso y otros ameritan. Así que sin más, ahora nos vamos con el análisis de las 10 p.m. No sin antes despedirnos, desearles a ustedes muy feliz descanso.